Sí, doctor, sí se ve. Muy bien. Un minutito. Muy bien. Ruptura prematura de membranas. Muy bien. La ruptura espontánea de las membranas coriomnióticas producida antes del inicio del trabajo de parto, para algunos autores, por lo menos 2 horas antes del inicio de parto, en una gestación posterior a las 22 semanas. ¿Sí? Se define como de la disrupción espontánea de las membranas coriomnióticas, en este caso, antes del trabajo de parto. Inclusive, catalogado por algunos autores 2 antes del inicio del trabajo de parto. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Las membranas coriomnióticas, como habíamos realizado las clases de este inicio, pues tenemos que saber lo siguiente. En el periodo embrionario fetal, o vale decir cuando existe el desarrollo del cito, sin sitio trofoblasto, el extremo embrionario o el embrioblasto de todas las células del trofoblasto, sí, el embrioblasto y el trofoblasto, diferencian las capas donde está el saco viterino, sí, el saco amniótico. Y posteriormente, pues tenemos la diferenciación entre las capas del corion y el amnios. El corion es la membrana que está en contacto con el tejido corial y el amnio, la capomembrana que está en contacto, no en contacto, sino que es la cara fetal. Entre estos dos espacios, pues encontramos en este caso líquido amniótico, vale decir que este líquido amniótico que está entre el corion y amnios, muy aparte de la cavidad amniótica, tiene las mismas características del líquido amniótico que está pues en la cavidad amniótica propiamente dicha. Doctor, ¿y por qué nos menciona esto? Porque durante el trabajo de parto, cuando hablamos de ruptura de membranas, es la disrupción o la ruptura espontánea de las membranas coriomnióticas antes del inicio del trabajo de parto. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, dentro de esta definición, tenemos que tener en cuenta que puede haber una disrupción, como acabo de mencionar, si tenemos, este es el extremo fetal, y acá tenemos parte de las membranas, la membrana, el extremo del amnios, y el corion que está por encima. Entre estos dos espacios de membrana hay líquido amniótico.
Y ese líquido amniótico que les estoy mencionando, pues puede salir antes. Se rompe la membrana corial y hay exposición de líquido amniótico en en la cavidad abdominal. A este fenómeno se llama hidrorrea, o sea, salida de agua a través del canal vaginal. Y esta hidrorrea nos puede llevar a la confusión de que hay una ruptura prematura de membranas o la ruptura completa de las membranas coriomnióticas. O sea, puede ser que se rompió solo el corium y no el amnios. Y como este líquido que está acá entre corium y amnios es muy similar al de la cavidad amniótica, pues cuando hagamos las pruebas para definir si es líquido amniótico va a tener todas las características del líquido amniótico. Y pues podemos manejar erróneamente como un RPM. Mucho cuidado. Y esa ruptura entre las dos membranas y te da la pérdida de líquido, típico cuando el paciente te dice, doctor, ¿cómo se me orina y me mancha toda la ropa interior? Puede ser hidrorrea. ¿Y cómo percatarme de que no se trate de una ruptura de ambas membranas o un RPM? Pues a la evaluación, si es que hay modificación cervical, la membrana amniótica todavía es palpable. Y en su defecto, esta pérdida de líquido ya no es continua, porque en sí la cavidad amniótica está intacta. Y cuando hacemos el ultrasonido y demás, no hay afección en el volumen amniótico. ¿Sí? Entonces, queda claro que la ruptura espontánea de membranas, la definición de ruptura prematura de membranas es la ruptura espontánea de las membranas coriamnióticas, por estar subrayado, producida antes del inicio del trabajo de parto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, eso es lo que quiero que por favor tengan en cuenta. ¿Ya? La otra definición, la otra definición es la ruptura precoz de membranas. O sea, existe, doctor, aparte de la ruptura prematura de membranas, otra definición. Sí, la ruptura precoz. Sí, entonces la ruptura RPM es ruptura de membranas poliomnióticas antes del trabajo de parto, inclusive 2 horas antes. Y hay otra definición que se llama ruptura precoz de membranas. ¿Ni qué diferencia, autor? Una es ruptura prematura y la otra es precoz. ¿Y cuál es la diferencia? En realidad la diferencia está que las membranas se rompen durante el trabajo de parto. O sea, ruptura de membranas durante el trabajo de parto. Que generalmente estas se llevan en la fase latente. Latente, generalmente. ¿Sí? Generalmente. O si se rompe, lo normal o lo fisiológico es que las membranas se rompan cuando la paciente llega a una dilatación completa, o 8, 9 o 10, o completa. Por la tensión se rompen estas membranas. Pero si estas membranas se rompen durante el trabajo de parto en 4, en 3, en 7, o generalmente en fase latente antes, esa es una ruptura precoz. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Entonces, pregunto, ¿una ruptura prematura de membranas cuándo ocurre? Ruptura prematura. ¿Cuándo ocurre, Alexandra? Alexis, una ruptura prematura de membranas. ¿Y cuándo ocurre una ruptura precoz de membranas? Alexandra, Alexis, ¿están ahí? Alexandra, Alexis, a ver, por favor, hagan contacto por el WhatsApp. ¿Están en línea? Parecen estar presentes solo para el llamado de lista. No están en clases.
Muy bien. Ana Anaís, recuerden que la participación se toma en cuenta. Recuerden. Doctor, la ruptura prematura se va a dar por lo menos 2 horas antes del trabajo de parto, desde las 22 semanas. Y la ruptura precoz se va a dar durante el trabajo de parto. Muy bien. Esa es la gran diferencia. Entonces no se olviden, pues, cuando se les pregunte esto, estar en lo correcto. ¿Sí? Porque muchos se confunden esto en los exámenes. Como bien lo he dicho, que es la ruptura, el RPM o la ruptura prematura de membranas se da antes del trabajo de parto y por lo menos a partir de las 22 semanas o posterior a las 22 semanas o en algunos, con algunos autores incluso 2 horas antes del inicio del trabajo de parto. ¿Ya? Y una ruptura precoz, Ana Gabriela, Tiene una ruptura precoz, doctor, durante el trabajo de parto. que generalmente se produce en la fase latente. ¿Y la fase latente se considera desde qué momento? En trabajo de parto. ¿Desde qué momento se considera el trabajo de parto en fase latente? Ayrton. Ayrton, ¿está en línea? Sí, doctor. ¿Desde qué momento se considera trabajo de parto en fase latente? ¿Cuáles son las características del cuello uterino para nosotros saber de que una paciente está en trabajo de parto en fase latente? A ver, alguien que quiera Es ayudar a desde, Ayrton. desde el Perdón. momento que sucede, doctor, la ruptura de membranas hasta que sucede el nacimiento, ¿no? Que es base proporcional a lo que es la edad gestacional en este caso. A ver, ¿qué opinan de lo que dice Ayrton? ¿Está en lo correcto? Anaís. Doctor, es el tiempo que media entre el inicio perceptible de las contracciones uterinas y antes de los 3 centímetros de dilatación, si hablamos de primigestas, y hasta 4, mencionó en multigestas. A ver, repito la pregunta. Una paciente ingresa y se halla en trabajo de parto en fase latente, ¿cuándo? Cuando la dilatación del cordón uterino es menor a 4 centímetros, doctor. Claro, claro, que me están hablando de otra cosa, Ayrton. La pregunta era, cuando una paciente está en trabajo de parto, es pues cuando ya existe modificación cervical y sabemos que un trabajo de parto inicia cuando hay una dilatación de por lo menos 2 centímetros, un cuello incorporado en 80%. Y este se va dilatando para diferenciarse en fases activa, latente y activa. Una latente cuando la dilatación está en menos de 4 centímetros, donde vemos que las contracciones son irregulares, y hasta pasar a una fase activa, donde en una fase activa, pues la dinámica es más continua y ahí es donde se valora la dilatación por hora, donde la dilatación en el trabajo de parto es de 1,5 centímetros en una multi y 1 centímetro a 1,2 centímetros en una primi por hora. Ya, atentos. Frecuencia. Se presenta con una frecuencia que varía entre el 4 a 18% de los partos y es causa del 50% de parto pretérmino y contribuible con el 20% de todas las muertes perinatales. ¿Qué tiene que ver un RPM con un parto pretérmino? Muchísimo. Sabemos de que cuando ocurre la ruptura de membranas, dependiendo de la edad gestacional, ¿sí? 20, 30 semanas, 35, 37, pues este va a ir asociado con el parto, ¿sí? Sea pretérmino o no, dependiendo de la edad gestacional. ¿Por qué? Porque sabemos que una vez que se rompen las membranas corioamnióticas, se va a sintetizar mayor cantidad de prostaglandinas, sea a nivel de decidua, del corium, ¿sí? Y estas prostaglandinas van a provocar mayor contracción uterina,
más contracciones uterinas. Y al tener más contracciones uterinas, si estamos hablando de un embarazo a término, en buena hora, va a ayudar al trabajo de parto. Pero si es un pretérmino, estamos en problemas, porque sabemos que esas contracciones van a incrementar, sí, van a mejorar su intensidad, duración y frecuencia, y por ende el cuello va a dilatar y va a terminar expulsando al feto antes, si es un pretérmino. Entonces, ¿por qué me importa a mí catalogar un RPM y diagnosticar un RPM? Porque pueden pasar dos cosas. Si las membranas coriamnióticas se rompen, esta barrera fisiológica que existe para el feto, pues va a ser fácilmente invadida por gérmenes propios del lecho vaginal. Sabemos que en vagina hay un montón de gérmenes en la microbiota vaginal y esos van a ascender fácilmente hacia el feto y van a terminar infectando al feto y al poco líquido que hay aquí. Segundo, que pues al infectar al feto y el líquido que hay aquí me van a condicionar una coriamnionitis. O en su defecto, la ruptura de esta membrana a su vez va a provocar la liberación de mayor cantidad de prostaglandinas y me va a provocar el parto antes de tiempo. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, eso por favor es básicamente lo importante en diagnosticar en una ruptura prematura de membranas. Doctor, ¿qué pasa si yo tengo un feto de 22 o 23 semanas, 22 o 23 semanas con un RPM? Pasa lo siguiente y les pregunto, si ahorita si nosotros estamos en este caso en una cavidad, en una caja, perdón. Ok, muy bien. Entonces, yo les pregunto, yo les pregunto, si estamos dentro de una caja y en esta caja tenemos el espacio adecuado para poder estirar las piernas o flexionarlas y vamos creciendo, pues tenemos el espacio adecuado para crecer, desarrollar y aumentar volumen. A ver, algo más práctico. Ustedes vieron que cuando estaba de moda empezar a sembrar los frutos en las distintas formas, cuando ponían las manzanas, los mangos en espacios simétricos, con figuras geométricas, cuadrados y demás, que cuando un fruto como una manzana o mango tiene un límite en esa caja que va creciendo y empezaron a producir frutas en formas cuadradas, rectángulas y demás. Y esto a razón de que no había mayor espacio para que desarrolle este fruto y se amoldaba a este espacio. Ya, por qué menciono esto? Porque cuando el feto no tiene un espacio adecuado, o sea, no hay buena cantidad de líquido, el feto no puede desarrollar sus extremidades. Y ahí vienen las famosas hipoplasias. Las hipoplasias se definen como la falta de desarrollo de un tejido, ¿cierto? Entonces, como bien en la primera imagen vemos un fetito feliz con su placenta, cordón, líquido amniótico que pues le da el lujo de amarrarse con el cordón, meterse entre el cordón, tener el circular al cuello, zafarse del cordón y demás, es este espacio que le permite al feto ir desarrollando. Pero, ¿qué pasa, doctor, cuando hay escaso líquido? Primero que el feto no puede desarrollar adecuadamente en cambio en cuanto a lo externo, que puede generar hipoplasia de una extremidad o en su defecto llega a desarrollar estas extremidades pese a todo este poco espacio, ¿sí? Pero hay un problema más serio y es que es la hipoplasia pulmonar. Recuerden que el feto, ¿qué hace con el líquido amniótico? Lo deglute, lo traga. Al deglutir o tragarlo, sabemos que este líquido también va a los pulmones, a las vías respiratorias. ¿Para qué? Para que los pulmones se llenen de líquido amniótico y vayan expandiéndose.
para que cuando este feto nazca, lo primero que haga es hacer una inspiración forzada y llenar de líquido los pulmones. En este caso, en este caso, perdón, cuando hay una expiración dentro de la cavidad uterina, estos pulmones se van llenando de líquido, pero más al nacer, el bebé ya no va a meter líquido vía respiratoria, sino va a meter aire. Pero previamente estos pulmones ya fueron amplexados por la cantidad de líquido. Entonces, el feto realiza una inspiración profunda al meter aire a esos pulmones y esos pulmones pues están preparados para poder captar una muy buena cantidad de aire y provocar una hematosis. La hematosis significa el intercambio entre oxígeno y sangre, que es oxigenar la sangre. Pero pregunto, si este feto ha estado expuesto desde las 22, 23, 25 semanas hasta llegar a las 34 o 32 semanas, nacer y donde no desarrolló adecuadamente los pulmones, y pretendemos que este feto al nacer inspire y meta buena cantidad de aire a sus pulmones, pues no va a ser así. Va a tener serios problemas respiratorios y si llegara a vivir este feto, pues tiene una muy mala calidad de vida, un feto dependiente de oxígeno para toda su vida, porque no desarrolló adecuadamente los pulmones. Algo que no quiero que se olviden, por favor, es que todo fetito que tenga menos de 32 semanas y tenga un RPM, pues hay riesgos de hipoplasia pulmonar. Y sobre todo si son desde inicios de embarazo. Y son casos que, pues, muchas veces no llegan a término, no por este problema de la hipoplasia, sino las infecciones. Porque recuerden que el tiempo prolongado o el tiempo más prolongado que esté el feto con las membranas rotas, el riesgo que se infecte el líquido, el líquido y feto, y no solamente feto y líquido, sino también útero. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, la frecuencia ocurre que un RPM se da en embarazos a término entre el 16 a 21%. Y en los pretérminos se da del 15 a 45% o hasta el 18 a 20% total de RPMs. O sea, recordemos que lo fisiológico es a término. ¿Por qué? Porque durante el trabajo de parto, la misma fuerza que ejerce en la presión del útero hace que haya mayor distensión de las membranas coriomnióticas. Y esta distensión, tensión de membranas coriomnióticas, pues va a provocar la ruptura de membranas, ¿sí? Que fisiológicamente hace de que ya la modificación del cuello del útero y las contracciones incrementen y se produzca el trabajo de parto, lo fisiológico. Sí, y lo patológico es que pues estas se rompan antes de tiempo, por eso se dice pretérmino. Doctor, ¿y si no hay trabajo de parto, por qué se rompen las membranas? Vamos a ver. El mecanismo de la ruptura prematura de membranas. ¿Sí? 1. Por alteración de la estructura de las membranas cervicales. El epitelio de células cuboideas se necrosa y se convierte en un anillo de tejido amorfo. Y cuando hay esta ruptura y se encuentra como un tejido, en este caso como un anillo amorfo, es cuando progresivamente en este caso, dilatación cervical, sí, o en su defecto, las infecciones generan necrosis en estas células del tejido de la membrana coriomniótica. Y como ya genera esta forma y genera una menor resistencia a la tensión del líquido, terminan rompiéndose. ¿Sí? Y hay una ruptura. Por deformación y estiramiento a nivel del orificio cervical. Cuando el orificio cervical se va distendiendo o va aperturando, la mayor tensión o la zona de soporte de tensión de estas células, pues termina rompiéndose. Fuerte adherencia de amnios y corion con la capa esponjosa que los une. ¿Sí? Que los une. Entonces, si hay apertura del cuello, pues también va a haber apertura de estas capas. ¿Sí? Y que va a generar la ruptura. Y mecanismo de deformación y rotura de los sacos ovulares, lo que generalmente ocurre en el parto, ¿no? ¿Ven? Acá el cuello, el cérvix se va aperturando, se va aperturando, se va aperturando, aperturando, hay contracción, el feto está acá, ya no hay mayor resistencia a esta tensión y se va rompiendo. Entonces, la acumulación de líquido amniótico
en el espacio virtual amniocorial por filtración a través del amnios o por secreción. ¿Sí? Entonces, esta acumulación de líquido, vale decir, lo que te está diciendo, en el espacio virtual amniocorial, entre el amnio y corion amnios y corion amnios, también hay acumulación de líquido entre estas dos capas que va filtrando por la tensión de agua. A ver, lo voy a aclarar esto. Estas serían las células, sí, las células cilíndricas del amnios, ¿sí? Y por encima está el corion. Y entre estos dos espacios, entre estas dos capas hay una capa virtual. Acá se ve mejor. Corion y amnios. Y acá se ha roto primero el amnios, después el corion. Entonces, perdón, el corion, después el amnios, porque el amnios es el que está hacia cara fetal y el corion el que está en contacto con el útero. Entonces, se va juntando líquido acá, líquido por tensión, y se rompe primero el corion y posteriormente el amnios. Eso es lo que te explica, ¿ya? Muy bien. Atentos. Atentos acá. La ruptura prematura de membranas, ¿pueden ver el cuadro, este cuadrito, este sinóptico? Sí, ¿Pueden doctor. ver? Sí. Ya, atentos. La pérdida de la continuidad de las membranas ovulares superior a las 20 semanas con salida de líquido amniótico. El mecanismo de la ruptura prematura de membranas, la teoría más aceptada es el aumento de la tripsina del líquido amniótico. ¿Ya? Entonces, la tripsina, ¿sí? Aumenta la actividad proteolítica, que la tripsina es una enzima que destruye proteínas. Y si ustedes saben, todas todas las membranas celulares y demás, contienen una capa una membrana, una cápsula que engloba cada célula, y esas células en conjunto forman una membrana, que son lipoproteínas, básicamente. Entonces, la tripsina del líquido amniótico aumenta esa actividad proteolítica y genera metaloproteinasas. Pero a la vez, antes de esto, hay una elastasa leucocitaria, que genera una destrucción, en este caso hay una liberación de la elastasa, que es una enzima que pues destruye, vale decir, la capacidad de resistencia entre estas células. También el colágeno tipo 3, ¿sí? Destruye esta actividad proteolítica de la tripsina, destruye el colágeno de tipo 3 de la membrana basal amniocorial. Y esto da un inicio a la actividad proteolítica, la actividad realizada por las metaloproteinasas, que van a destruir las membranas. A esto, a las metaloproteinasas, a esto también se une ¿quiénes? ¿Quiénes? Las bacterias. Cuando ingresa una bacteria de la cavidad genital, vulvovaginitis persistentes, descuido en el aseo, básicamente en las relaciones sexuales sin protección y demás, pues puede provocar la activación de macrófagos y aumento de citoquinas y también las metaloproteinasas, que son las responsables de la ruptura de las membranas. Doctor, usted acaba de hablar del uso de preservativo, pero ¿para qué vamos a usar el preservativo si la mujer está embarazada? El preservativo evita el embarazo, sí, pero también las infecciones. Recordemos que la mujer durante el embarazo tiene el pH vaginal alterado, o en pocas palabras, los bacilos de Doderlein, que son las bacterias que generan, en este caso, el ácido láctico a nivel vaginal para generar un pH ácido que no permita que los gérmenes aumenten en número o vayan penetrando a través del canal vaginal, pues disminuyen en número. Y estas a su vez generan metaloproteinasas que van a ir a destruir las membranas coriomnióticas. ¿Ya? Muy bien, ese es el mecanismo de la teoría más aceptada por infecciones. Y una de las causas principales del RPM son las infecciones. Y el tener relaciones sexuales, en este caso en parejas con embarazo, lo ideal es usar protección, no embarazo sino infecciones. ¿Sí? Muy bien. O sea, ¿pueden tener relaciones sexuales una paciente gestante? Sí, pueden, pero con preservativo, lo ideal. Recuerden que también el semen tiene prostaglandinas y genera contracciones. Evitas esto y a la vez infecciones. Los factores predisponentes están la infección fetal, dilatación cervical, aumento de la presión intrauterina, alteraciones fetales, patología materna y otros. Infección fetal, intramniótica,
Si hay una infección fetal intramniótica, como es la listeria monocitógenes, la sífilis y o malaria, como tal pueden generar esta infección fetal, ¿sí? Y que pues puede desencadenar también un trabajo de parto pretérmino y por ende ruptura de membranas. Si es infección cérvico-vaginal, ¿de qué hablamos? Infecciones vaginales. Y escuchen, ¿qué gérmenes están más asociados a RPM? Bacteroides, tricomonas, estafilococos y estreptococos. ¿Sí? Como ITS y el resto de bacterias en la vagina. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Esos doctor. son los factores predisponentes. Dilatación cervical, hipercontractilidad. Si está en trabajo de parto y tenemos unas contracciones muy seguidas, que eso llamamos hiperdinamia uterina, que es una paciente, se me ocurre, durante el trabajo de parto, ¿sí? Cuando hablamos ya de la ruptura precoz de membranas, ¿se acuerdan? Que está con 2 o 3 y la paciente pues rompe membranas por una hiperdinamia, ¿sí? Pues también es un factor predisponente. Y la incompetencia cervical, ¿sí? ¿Cuándo hablábamos de una incompetencia cervical, doctores? A ver, vamos. ¿Cuándo hablamos de una incompetencia cervical? Eso hablamos, ¿sí? ¿Quién? Vamos, ¿cuándo hablamos de una incompetencia cervical? Doctor, una incompetencia cervical es toda aquella paciente que a medida o en número de embarazos, cada vez estos van naciendo prematuramente o a menor edad gestacional. Nos dio un ejemplo en una anterior clase de una mujer que tenía su cuarto embarazo o quinto embarazo y que pues con el antecedente que este quinto embarazo iba a ser un pretérmino. Pues con el antecedente de que el primer bebé tan solo llegó a las 32 semanas, el segundo a las 30, el tercero a las 28, el cuarto a las 27 y este quinto a las 26 semanas. Es todo aquel cuello que no puede sostener al embarazo, que a medida que aumenta el tamaño uterino y el contenido, este cuello se va cortando y se va modificando y se va dilatando. En conclusión, que pues no puede llevar un embarazo a término. Esa es una incompetencia cervical. Si recuerdan cuando hablamos de parto pretérmino. Entonces, esto también tiene que ver. Si no hay un buen tono cervical, esa capacidad de sostener un embarazo, el cuello va a empezar a dilatar y por ende, una vez que se rompan las membranas, ya no vamos a poder evitar el parto. ¿Sí? Sí, muy bien. Alteraciones fetales, anomalías y básicamente anomalías en presentación o malformaciones congénitas que podrían incrementar el tamaño uterino y la tensión de las membranas. ¿Sí? Si estas membranas se rompen. Patología materna, hemorragia anteparto, síndrome de Ehlers-Danlos. El síndrome de Ehlers-Danlos es una patología del colágeno. Son esas pacientes que trabajan en circos o demás, que en una temporada, ¿no? Que vieron que tenían esa capacidad de estirar la piel o llevar la piel del cuello sobre toda la cara o estirar o fácilmente generar una rotación de 360 grados en los brazos o en los codos o traccionar un dedo sobre la cara dorsal de la mano que no les genera ningún tipo de dolor. Que pues también cuando hay patología de colágeno, pues también hay, así como pueden estirar ciertos tejidos son débiles, como en el caso de las membranas córicas, se rompen fácilmente. Y también el antecedente de abortos previos, ¿sí? Y entre otros están los agentes externos, como son, uno, esto está asociado más a consumo o está asociado a consumo a cigarrillos, y también una cierta asociación o factor de riesgo al tener fetos masculinos, ¿sí? También el factor predisponente, la deficiencia de oligoelementos, desnutrición básicamente, y traumatismos, que durante el coito podría generar ruptura de membranas, raro pero existe,
Procedimientos diagnósticos como son la amniocentesis. La amniocentesis consiste en ingresar una aguja a la cavidad amniótica para poder extraer, en este caso, líquido amniótico. Anteriormente este se realizaba incluso transvaginal y pues como no había una zona de soporte se rompían membranas. Al hacer tacto vaginal, al extraer, al hacer una exploración donde pues rompas membranas accidentalmente. Sí, que eso también va a generar, en resumen, como les decía al inicio, tú rompes membranas y se genera la producción de prostaglandinas. Generas prostaglandinas, contracciones. Contracciones, el bebé se sale antes de tiempo. El tacto vaginal, como vuelvo a mencionar, siempre cuidado. El cateterismo, como les acabo de mencionar, ¿sí? Y la amnioscopía. La amnioscopía también era un problema porque este se realizaba antes por vía vaginal. Entrábamos y pues era lógico, si había un espacio de membrana libre a un espacio vacío, que era el canal cervical, pues por presión el líquido salía y terminaba rompiendo las membranas. Actualmente estos métodos son seguros porque se hacen, en este caso, por vía abdominal. Y si llegaras a pinchar parte de la membrana, pues la misma tensión y presión y el hecho que no hay un espacio no permite la salida del líquido amniótico. Porque ya podemos introducir cámaras o lentes de 5 milímetros para hacer cirugía fetal sin mayor riesgo. ¿Sí? Muy bien. ¿Está claro? ¿Está claro, Diana Karen? Sí, doctor, sí. Muy bien. Los factores de riesgo están de la ruptura de membranas previa, o sea, gente que tuvo previamente ruptura de membranas. Si hay infección del tracto genital, eso es lo más importante. Cuando nosotros tenemos a una gestante con antecedentes de ITU o vale decir vulvovaginitis, el mayor riesgo que debemos de temer es la ruptura de membranas. Como acabo de mencionar, se rompen las membranas, ya fuimos, o ya fue el bebé. ¿Por qué? Porque una vez que se rompen las membranas, la producción de prostaglandinas va a estimular a mayor contracción. Mayor contracción se dilata el cuello del útero y al dilatar el cuello del útero estaríamos entrando en un trabajo de parto. Y al estar en un trabajo de parto, termina expulsando al feto. Si fueran sobre las 34 semanas, todavía no, porque sabemos que a las 34 semanas este bebé ya tiene surfactante. Esos pulmoncitos ya están madurando. Pero si fueran a las 31, 30, 28, 27, es re triste, es muy triste porque sabemos que estos bebitos tienen, en este caso, pues un pronóstico de vida malo, o por último, no hay calidad de vida. Porque recordemos que si hay ruptura de membranas y logramos tocolizar, logramos disminuir las contracciones uterinas, pero este líquido que produce el bebito cada vez que orina, como sabemos, pues este líquido se va yendo, el bebé no tiene este espacio para desarrollar adecuadamente y el problema es que no tiene líquido para tragar y meter a los pulmones y genera un cuadro que se llama hipoplasia pulmonar. Y eso es triste, es bien triste porque son niños que llegan a nacer con un pronóstico muy malo y una calidad de vida triste porque son oxígeno dependientes para toda su vida. ¿Sí? El segundo, el tabaquismo, como tercero. Pero lo bueno y gracias a Dios es que el tabaco cada vez vamos anulando, porque en el mundo nos dimos cuenta de que el tabaco tiene múltiples sustancias tóxicas, teratogénicas, y pues que actúa precisamente en la tripsina. En la tripsina. Hay una sustancia que se llama la antitripsina. Esta antitripsina es la que evita que se produzca la tripsina, porque esta es una proteína que pues destruye muchas proteínas. Es una enzima, perdón, que destruye muchas proteínas. Y la antitripsina, precisamente en nuestro cuerpo, evitaba que ésta actúe. Y esta antitripsina era bloqueada ¿por quién? Por el tabaco. En la fisiopatología, muchas patologías y en la misma patología pulmonar o hasta en el cáncer. Metrorragias del segundo y tercer trimestre que también pues están como factores de riesgo, ¿sí? ¿Cuáles son esas del segundo o tercer trimestre? Hemorragias del segundo trimestre, ¿cuáles son? Vamos. A ver, 18, 20, 19. Quiero verlos. ¿Cuáles son las hemorragias de segunda mitad del embarazo? Midward. Hemorragias de la segunda mitad del embarazo.
Placenta previa de desprendimiento prematurado de placenta. Doctor, Sí. ¿Cuáles son, Midward? doctor, buenas tardes. Bueno, Puede ser una ruptura previa de membrana, ¿no? repito, hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Doctor, placenta previa de bebé y ruptura uterina. Muy bien. Que también pueden provocar la ruptura de membranas. ¿Sí? Muy bien. El otro factor de riesgo es todo aquel cervix que está menos de 25 milímetros en el segundo trimestre, o vale decir en menos de 25 milímetros, ¿en qué pacientes? ¿Primis o multis? Ya que hemos hecho APP. Hablamos de APP, ¿no es cierto? No es acción popular, por si acaso, sino amenaza de parto pretérmino. Y dijimos que si el cervix está corto, en menos de 25 milímetros, esa es una amenaza de parto pretérmino. Y sabemos que esos cuellos, pues quiere decir que se van a cortar más porque pues están generando contracciones también. Y al generar contracciones se van acortando y por ende las membranas amnióticas se tensionan y se pueden romper. Y la pregunta es, ¿25 milímetros es el diámetro, es la longitud, en este caso considerado como límite en una primi o en una multa? A ver si estaban atentos a clases o estaban durmiendo. Vamos, me están haciendo pensar mal esta tarde, pucha. Creo que ponen sus cámaras nomás ahí y duermen. Vamos. Amenaza de parto pretérmino. Milagros. La longitud cervical normal, ¿cuánto es? De 3 a 5, doctor. De 3 a 5 centímetros. Y cuando este cervix está en menos de 3, se considera como cervix corto en una multi. Y cuando está en menos de 2.5 en una primi. Doctor, no entendemos, no se preocupen. Esta longitud de cuello se dice que tiene de 3 a 5, desde acá, desde el orificio cervical interno, que es prácticamente ya el espacio uterino, hasta el orificio cervical externo, que está hacia afuera del cuello. Esa longitud va de 3 a 5 en promedio, no en todas las mujeres es igual. ¿Sí? Listo, hasta ahí estamos bien. Pero dice que esta longitud de cuello en una primigesta, puede ser normal hasta 2.5 centímetros. Si está en menos de 2.5 es un cuello corto, APP, amenaza de parto pretérmino, ¿sí? Por ecografía. Pero si este cuello está en menos de 3 centímetros, en una multi es APP. ¿Y por qué, doctor, en una multi tiene que ser más largo? Simple. Porque en una multi, este cuello ya se ha abierto y se ha cerrado, se ha abierto y se ha cerrado por los partos. Entonces ya no se considera la medida menor, sino la mayor. Porque sabemos que si este cuello está a menos de 3 centímetros, ya se considera como amenaza de parto pretérmino. Y se define que si este cuello está en menos de 3 centímetros, ya no es un cuello competente para contener este embarazo. Todo lo contrario en una primi, porque este cuello no se ha abierto, tiene tensión, tiene fuerza. Entonces, si es hasta menos de 2.5 o hasta 2.5, se le da chance en longitud de cuello. Pero si está en menos de 2, como dice acá, ya estamos en problemas. Entonces, no es que tú midas un cuello y digas, está en menos de 2, a menos de parto pretérmino. No solamente esto. En tu cabeza tiene que estar, miércoles, como se puede adelantar este embarazo, este cuello puede empezar a dilatar. Y lo peor es de que se me rompan las membranas. ¿Qué tal la toco liso? Chévere, no hay contracciones y me viene una infección, pum, me rompe las membranas, ya fui. Y una vez que se rompen las membranas, pues las bacterias que están aquí están ávidas de entrar acá para infectar. Pero no es que quieran infectar, lo que quieren es alimentarse, porque hay sustancias que necesitan para vivir estas bacterias. ¿Me entienden? Y como consecuencia eso es una infección, pues, porque no puede haber bacterias aquí adentro. ¿Sí? Muy bien. Antecedentes de incompetencia cervical, lo mismo. Fibronectina mayor a 50 nanogramos por decilitro. ¿Qué era la fibronectina? Había una tarea, a ver si lo han hecho. A ver, un voluntario que ha leído sobre la fibronectina.
¿Qué ha leído sobre el test de fibronectina? Hay una tarea para esta noche como límite de entrega. ¿Qué han leído del test de fibronectina? Celia, Carol, Diana, Fernando, Fiorella. Tengo 44 doctores en línea que han revisado sobre el test de fibronectina. Doctor, es un tipo de proteína que se produce durante el embarazo y esta se va a relacionar con la adherencia de la placenta y de las membranas de la decidua. Y hasta la semana 20-22 de gestación se puede encontrar en el líquido amniótico y en la vagina. Muy bien. Y si esta fibronectina, ¿sí? Si esta fibronectina la encontramos en un hisopado vaginal, ¿qué significa? Doctor, si lo encontramos bueno dentro de la muestra, nos da indicios de que hay una fibronectina fetal en las secreciones cervicales y se da positivo entre las 22 y 34 mayormente semanas. Hoy hay un mayor riesgo, pues, ¿no? De lo que vimos, el parto pretérmino. Amenaza. Exacto. Entonces, si esta fibronectina está más de 50 nanogramos por decilitro, o que ahora tenemos los famosos test, las pruebas rápidas de fibronectina, donde hacemos hisopados y los ponemos en caso de si está positivo, pues te está dando un dato de altísimo riesgo de parto pretérmino. Mucho cuidado. Polidramnio severo, mayor distensión de la cavidad amniótica o amniótica que te genera el riesgo de ruptura de membranas. La presencia de dispositivo intrauterino. Doctor, esto? ¿Qué significa? Que yo puse un DIU, imagínate este útero vacío, y pues hubo la falla del DIU, el espermatozoide aviloso no murió frente a los cambios en la mucosa cervical, la mucosa cervical era espesa, se generó un proceso inflamatorio en toda la cavidad uterina, que es la respuesta que se da al cobre, ¿sí? El espesamiento del moco para que el espermatozoide nadie no pueda se canse y muera en el trayecto, pues no pasó eso, llegó a fecundar y el bebé creció. Ecografía, encontramos la T en muchos lugares, se está cerca al cervix, fondo uterino y demás, y nunca, no, y es más, la paciente hasta se olvidó que tenía una T, se embarazó y demás, ocurre, ¿ah? Y pueden ver la T, y esta T, como efecto mecánico, puede generar, en la tensión puede provocar también ruptura de membrana. Presencia de dispositivo intrauterino. Hipertensión arterial también te predispone a ruptura de membranas. En este caso, diabetes mellitus también te predispone a ruptura de membranas. Anemia, el café también. El café como inotrópico positivo, saben que sabemos que aumenta la frecuencia cardíaca y demás, pues también se ha asociado con la ruptura de membranas. Presencias de vaginosis bacteriana, como son Neisseria, gonorreae, clamidia, trachomatis, en tracto genital, o sea, las ITS, infecciones vaginales, es nuestro mayor temor. Por eso es que siempre toda gestante tiene control prenatal, ustedes van a escuchar a personas de obstetricia y que lo hacen muy bien y dicen, señora, hijita, ¿estás con flujo? Sí, estoy con un flujo. ¿Y cómo está el flujo? Y escúchenme bien, el flujo vaginal normal en toda aquella mujer que no ha iniciado su vida sexual es tal cual como el moco de la nariz, filante, transparente, denso, ¿sí? Muy bien. Pero esta mujer cuando ve al final del día el flujo, que no inició su vida sexual, seca como una arenilla o una harina en la ropa interior, lo normal, o en este caso alrededor del tracto vaginal. No tiene olor, no produce escozor ni demás. Sin embargo, cuando una mujer inicia su vida sexual, esto cambia. El flujo vaginal se torna tal cual como el agua del lavado de arroz, un blanco transparente, denso, que también no genera mal olor, ni ardor, ni escozor.
el famoso agua de lavado de arroz, ¿no? ¿Sí? Agua de lavado de arroz. ¿Sí? Ese es lo normal. Pero si este flujo se torna amarillento, verdoso, que grumoso, que pueda ser como un yogur cortado, ¿sí? Ese aspecto que genere, que como leche cortada, que genere mal olor, escozor, eso ya es patológico. Y algunas malformaciones uterinas, como son los úteros didelfos, ¿sí? Que pues genera que por el propio espacio que no le permite desarrollar o el trabajo fetal, o el, perdón, el crecimiento fetal, ¿sí? Esto es que pues te genera tensión y ruptura de membranas, ¿sí? Tenemos úteros bicornes, didelfos, que pues no permiten el crecimiento fetal o el desarrollo del embarazo, pues porque tienen una menor estructura uterina o menor capacidad de distensión muscular uterina, como aquí están los dobles, úteros didelfos, ¿sí? Que pueden ser unicornes, ¿sí? Que pues no dejan desarrollar el crecimiento adecuado la distensión, vale decir, ¿sí? La distensión uterina o de la cavidad uterina que pues genera mayor tensión y ruptura de membranas. Lo que hablamos, ¿no? La clasificación del RPM a las 37 semanas o más con un feto maduro, dentro del normal de acuerdo al momento, sabemos de que en este caso, para ver si hay un pulmón maduro o inmaduro, lo ideal es que estos embarazos lleguen lleguen por lo menos a las 34 semanas. Si a las 34 semanas, se me ocurre, se produce un parto pretérmino, pues la chance de este fetito es alta porque ya los pulmones, vale decir, ya producen surfactante o en teoría están madurando, ¿sí? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. RPM de 32, 34, 36 semanas, corroborar feto y pulmón maduro. Y lo ideal es que lleguen a las 34, como vuelvo a mencionar. Esto es lo ideal. Si tenemos RPM entre las 25, 32 y 33, ¿qué tenemos que hacer? Maduración pulmonar, porque no llegan a las 34 semanas. ¿Sí? Sí, entonces, si es que el bebé tiene un feto con feto de pulmón maduro, en este caso, y tiene un RPM hasta las 24 horas, tenemos que ver que si en este tiempo de las 24 horas hay signos que nos indiquen que este feto está con infección o sin infección intramniótica. Porque si este feto, se me ocurre, tiene 32 semanas o 31 semanas y decimos una semanita más para madurarlo, una semanita que llegue, pues cuando estás con una infección intramniótica no interesa, porque si no lo sacas, este bebé tiene un alto riesgo de muerte. Entonces, para eso hablamos de los signos de corioamnionitis. O sea, ¿cómo saber en qué momento sacarlo? Y para esto vigila 5 parámetros. Uno, que es taquicardia fetal. 2, taquicardia materna. 3, irritabilidad uterina. 4, fiebre, hipertermia. Y 5, líquido amniótico fétido. Están viendo, ¿verdad? Sí, doctor. Muy Sí, bien. doctor. Entonces, si yo tengo este bebé antes de las 34 semanas que me produce un RPM y yo logro manejar o evitar que se infecte este bebé, ¿qué es lo que tengo que hacer para evitar que se infecte? Primero, en toda aquella paciente que tiene pérdida de líquido amniótico o ruptura prematura de membranas, que tengo que definir clínicamente y cómo, es aquella paciente gestante que viene y te dice, doctor, vengo a emergencia porque estaba tranquila en mi casa conversando con mi familia y ¡pum! Me vino el líquido como si me hubiese orinado. Y que este líquido pasó mi ropa interior y mojó hasta mi pantalón. Y eso me preocupa, doctor, porque yo sé cuando me orino, porque sé que cuando estoy gestando, al toser, al reírme y demás, me puedo orinar, sí, porque pasa, cuando el útero está más grande, ya pues hay compresión de la vejiga, lo cual no sabe la paciente, pero sí se da cuenta cuando orina porque percibe
que en este caso hay, o sea, percibe que se orinó porque tiene esa sensación de que perdió líquido u orina a través de vía urinaria. Sin embargo, hay mujeres que te dicen, me mojé todo el pantalón y yo ni cuenta. Yo solo me di cuenta que estaba mojado. Entonces, por la tensión que existe en la cavidad uterina, pues hay pérdida de líquido. Y el problema está en que si hay pérdida de líquido, lo primero que tenemos que hacer en la paciente es evaluarla y efectivamente visualizar si la pérdida de líquido es evidente a través del canal cervical, como vemos acá, con una especuloscopía. No es que yo voy a ir de frente a hacer un tacto, primero especulo porque muchas veces puedo provocar o romper las membranas coreomnióticas por ese pequeño espacio que esté roto o en su defecto abrir el canal cervical y provocar hasta un prolapso de cordón. Por eso lo ideal es una especuloscopía de frente, ver y ves el líquido. Y como estás viendo el líquido, tomas una muestra de este líquido y paralelo a ello ves que le indicas de que haga una maniobra de Valsalva, que es toser o pujar para ver que el líquido pues realmente sale a través del canal cervical. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Y una vez que tienes esta paciente con el diagnóstico de RPM confirmado, ¿sí? O en su defecto solicitas una prueba que se llama cristalografía o la prueba del test de lecho, pues en el laboratorio van a ver en la muestra de líquido amniótico unos cristales semejantes a la hoja del helecho, que es bien bonito, eso lo puedes ver fácilmente, ¿ya? Ojalá tengamos un RPM, bueno, no bien por la paciente, pero para nosotros, fines académicos, puedes ver al microscopio, ¿sí? Apenas con el aceite de inmersión, ¿sí? Aumento a 100 o en 40 y ahí ves claramente las hojas. Y la prueba es rapidísima, donde tú vas con tu laminita al laboratorio y el biólogo te llama y te muestra, no, mira acá, pum, y se ve. Donde tú ves que es positivo a la pérdida de líquido. Acá hago un paréntesis. Recuerden que les dije que en la hidrorrea también puedes ver el líquido amniótico con el test de lecho, o sea, realmente te puede salir hasta positivo. Cuando hay ruptura de la membrana, en este caso corial y no amniótica, o sea, solo se rompió una de las membranas, la de encima, y cuando tú ves a través del canal cervical, no hay pérdida de líquido, no hay pérdida. Puja la paciente y demás, no hay pérdida, esa es una ecografía y todo normal. Ah, pudo haber sido una hidrorrea. Pero si la pérdida, y cuando es una hidrorrea, también ves el test del lecho, todo porque es líquido amniótico, pero que está entre el corión y el amnios. Pero si ves que es continuo y demás, ya pues se rompió corión y amnios. Y una vez que termines esto, a la paciente se coloca en decúbito dorsal con las piernas elevadas. Sí, para no generar mayor presión en la región caudal y siga perdiendo. Y una vez que tú lo hospitalizas, dependiendo de la edad gestacional, que vamos a hablar ahora, inicias tu antibiótico profilaxis, tu antibiótico terapia, porque sabemos que estos gérmenes pueden entrar a cavidad uterina y infectar al bebé. Y cuando yo sé que mi terapia antibiótica está fallando, o en su defecto una paciente que perdía líquido y ella juraba que era su orina, ¿sí? Y alguien le dijo, no, te estás orinando, no te preocupes, porque pasa. Y pues pasó tanto tiempo, porque vienen 7 días, 8 días con pérdida de líquido y vienen con estos signos donde me indica de que este bebé ya se está infectando. Y la paciente ya no viene necesariamente por pérdida de líquido, sino viene porque hay irritabilidad uterina, me duele la barriga, doctor. Estoy haciendo fiebre, siento fiebre, dice, ¿no? Le tomas la temperatura en 39. Le tomas el pulso, obviamente taquicárdica, como reflejo o taquicardia fetal. A ver, señora, separe las piernitas y muy mal olor. Esto es una coriamnionitis. Cuando ya hay mal olor, generalmente gram negativos, son gérmenes que se metieron a la cavidad amniótica a infectar al feto y pues la solución acá es sacar al feto. Si no lo sacamos, de esta coriamnionitis pasamos a una sepsis, o una endometritis y a una sepsis materna. Y esta sí es cosa seria. Y como acabamos de hablar en las clases teóricas, los gérmenes o los émbolos sépticos que se disparen de cavidad pélvica al organismo es facilísimo en una mujer, porque el útero recibe bastante vasculatura, recibe bastante sangre, y como también se va de acá bastante sangre en el organismo materno. No se olviden. Entonces, estos son los signos para evaluar signos de coriamnionitis. ¿Qué dicen? Cuando tienes más de 2 es positivo. ¿Sí? En la hospitalización, más de estos 2 signos es positivo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, perdón, más de 3, más de 3. 3 o mayor a 3, 3 de estos es positivo, es coriamnionitis. No se olviden. O sea, tengo taquicardia materna y fetal y tengo líquido amniótico fétido, o tengo líquido amniótico fétido, hipertermia, irritabilidad uterina.
Entonces, típico en la clínica, no se olviden, 3 a más es positivo, 3 de 5. Entonces, es típico, esta paciente ya en hospitalización, doctor, la paciente está con mucho dolor, toca si realmente hay aumento del tono uterino, irritable, le tomas la frecuencia cardíaca fetal, taquicárdica, materna taquicárdica, a esto se suma el mal olor, no, hay que operarlo. Hay que operar, dependiendo de la edad gestacional, dependiendo de las circunstancias, porque si tú estás manejando un RPM, se me ocurre prolongado 3 días o demás, pues podrías, en este caso, dependiendo al cuello de útero, si hay dilatación o no, darle chance de parto vaginal, dependiendo. Ahora aquí va otro punto que tienen que saber y catalogar. Cuando tenemos un RPM, de acuerdo al tiempo, ¿sí? Están viendo, ¿verdad? Sí, doctor. Cuando un RPM, manejemos un RPM en la clínica, tenemos que saber interrogar a la paciente desde qué tiempo está perdiendo. Entras a tu guardia feliz como interno, la vida te parece linda, estás soleando, qué chévere, mis asistentes me quieren, mis maestros, mis asistentes del servicio me quieren, porque soy un buen interno, puntual, porque me leo todos mis temas, pero justo me olvidé de leer RPM y justo esa mañana me llega una paciente con RPM. Maldición, se malogró mi día. Llega la paciente, te la traen en silla de ruedas, el esposo desesperado, doctorita, está perdiendo líquido, mi esposita. Muy bien, a ver, vamos a ver. Lo primero que tengo que saber es desde qué hora está perdiendo líquido. Son las 8 de la mañana. Señora, ¿por qué ha venido? ¿Sabe qué, doctorita, doctor? Estaba durmiendo y en lo que estoy durmiendo sentí que me baja algo caliente. ¿A qué hora? A las 3 de la mañana. 3 de la mañana son las 8, serían 5 horas. Ya, muy bien. Y dígame, señora, ¿y ese líquido era claro? Sí, sí, era claro. No había sangre, no había sangrado. ¿Y algo más en especial? Sí, tenía un olor a detergente o a lejía. Sí, como lo dice la literatura, como olor a lejía, dice. Ah, ya, muy bien. Y después de que perdió líquido, sí me está bajando de poco en poco, doctorita. Ah, y ese es un RPM. Entonces, como ya sé que es un RPM y voy a complementar mi examen con la especuloscopía, mi test de lecho y demás, ya lo diagnostiqué. ¿Qué tengo que hacer? Manejar tiempos. ¿A qué me refiero? Cuando manejamos tiempos, tenemos que saber en teoría que existe una fase de latencia. Esta fase de latencia te dice que en 12 horas en teoría, hay el riesgo de infección. Y que en 12 horas es el tiempo donde sí o sí va a iniciar el trabajo de parto, porque se han roto las membranas y por ende va a producir prostaglandinas y se viene el bebito, se va a adelantar el parto. Entonces, si es un bebé, se me ocurre, de 30 semanas, haré tocólisis. ¿Y por qué hacemos tocólisis? ¿Para qué hacemos la tocólisis? ¿Para que no se salga el bebé? No, doctor, la Maduración tocólisis. pulmonar, doctor. Muy bien, para darnos tiempo, esa es la idea. Porque sé que si lo tengo más tiempo, este bebé dentro se va a infectar. Se infecta, ya no comprometo solo el bebé, la madre. Entonces, maduración pulmonar. Entonces, le pido un NST, veo si hay monitor, si hay contracciones. Y si hay contracciones, tocólisis. Solo con ese fin de madurar pulmones. Sin embargo, hay algunas escuelas que te dicen, no la tocólisis. No la tocolices, déjala que esas contracciones estimulen, lo estresen al feto y estimulen que libere surfactante, dicen, ¿no? Pero hay otras escuelas que te dicen, no, y nuestras guías, independientemente de las escuelas, dice, la fase de latencia es 12 horas, va a haber infección y la maduración pulmonar hacemos tocólisis. Indicamos, dependiendo de la gestación, a partir de las 24 antes de las 34 semanas, es maduración pulmonar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Después de las 24 semanas, hasta menos de las 34 es maduración pulmonar. ¿Están de acuerdo? Sí, vamos, mucho silencio. De las 24 semanas, o sea, más de 24 semanas antes de las 34, o sea, las 33 y 6 es maduración pulmonar. Maduración pulmonar. ¿Sí? Sí, sí, doctor. Listo. Entonces, como hay maduración pulmonar, ya, entonces lo que ahora tengo que hacer es, ¿voy a usar o no voy a usar antibióticos?
¿Cuándo usarlo? Entonces, ¿qué dice? Si tu paciente tiene más de 6 horas de RPM, sí, usas antibióticos. ¿Qué antibióticos? Ampicilina, ampicilina, 1 gramo cada 6 horas. Endovenoso, más eritromicina, 500 miligramos cada 8 horas, endovenoso, con vía oral, cada 8 horas vía oral. En caso de pretérminos, en el caso de pretérminos, antes de las 36 semanas, listo. Acá tengo que hacer maduración pulmonar, sí, polea gestacional, muy bien, estoy de acuerdo. Pero esta paciente tiene ya 36 semanas, no la madures. Ya no, porque hasta las 34 es la maduración pulmonar. Entonces, como no la vas a madurar, pero sí tienes que saber si le vas a dar antibióticos o no. Primero, ¿tiene RPM más de 6 horas? Sí, doctor, ya, inicia antibiótico. ¿Cómo vas a hacer tu esquema? Ampicilina eritro, en este caso, cada 8 horas el eritro, si son preterminantes de 36 semanas. Doctor, es un RPM de 37 semanas, no ha iniciado el parto, pero ya se han roto las membranas. ¿Cuántas horas de RPM? Más de 6 horas, ya tiene 8. Inicia antibiótico. Solamente ampicilina. 1 gramo cada 6 horas. Es lo menos. O puedes usar ya una cefalosporina, ¿no? De primera generación. Cefazolina, 1 gramo cada 8. Endovenoso. Endovenoso. Sí, doctor, ¿y por qué en los pretérminos se usa el eritro y en los de término no? Pues porque se ha demostrado que en los pretérminos hay una gran asociación de un germen que se llama el estreptococo de tipo B. De tipo B. Que el eritro va muy bien acá. Se ha visto una incidencia alta del estreptococo de tipo B. ¿Sí? Entonces, por esa razón, los pretérminos hay que tener mucho cuidado con este germen. Por eso se da eritro. Y cuando son de términos, pues no, vale con una sola monoterapia, ampi o cefazolina, cada 8. Listo, hasta ahí estamos bien. La fase de latencia son las 12 horas en el que puede arrancar el trabajo de parto o el tiempo en el que se puede infectar un bebé. Pero como hospital manejamos que si tiene más de 6 horas ya es necesario antibiótico. Ahora, cuando hablamos de un RPM prolongado, cuando esta paciente tiene más de 24 horas de RPM, y eso sí es un factor de riesgo. Factor de riesgo. ¿Por qué? Primero, infección, y segundo, no inició trabajo de parto. ¿Y qué dice la fase de latencia? Dice que en teoría en 12 horas ya debería iniciar su trabajo de parto. Pero si en las 12 horas no inició el trabajo de parto, ¿sí? ¿Sí? No inició el trabajo de parto, tenemos que buscar la manera de sacarlo, inducirlo y demás, porque el riesgo de infección es más alto todavía. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Cuadro clínico. La pérdida de líquido es brusca y de color transparente o verdoso. ¿Por qué creen que puede ser verdoso? Por la infección. Ya, pero ¿qué pasa cuando el líquido amniótico se ponía verdoso? ¿Se acuerdan que hicimos ese tema? Por el meconio, doctor. Muy bien. ¿Y qué es el meconio? Es el resultante de las secreciones del feto de vía intestinal, ¿sí? El feto normalmente traga líquido y al cordón le llega todo lo que es nutrientes y demás. A nivel de la circulación enterohepática, o sea, la circulación de la sangre que va a los intestinos se va ligado a porta y todo. Recordemos que el feto constantemente realiza hemólisis, o sea, hay glóbulos rojos que están aumentando en número baja, regula, ¿no? La circulación o el sistema reticular endotelial. Entonces, cuando hay acidosis fetal y el feto está haciendo hipoxia por X mecanismos, ¿sí? El mismo cuerpo empieza a producir glóbulos rojos o en su defecto se trata de mandar mayor cantidad de hemoglobina y estos glóbulos rojos se destruyen y cuando sabemos que la hemoglobina se descompone, genera la descomposición de la hemoglobina en grupo hemoglobina, genera mayor producción en este caso, de
estercobilina, urobilina, y por esa razón es que hay mayor cantidad de estercobilina y pues el meconio sale de ese color. ¿Por qué? Por la estercobilina. Si ustedes, en este caso, excretan, vale decir, o las heces tienen ese como el color amarillento, más oscuro, verdoso y demás, es por la estercobilina. Y en la patología, con las hepatitis litiásica, las coledocolitiasis y demás, hay una patología donde pues también incluso hay una alteración en las bilirrubinas, cuando es fotoobstructivo y demás, que te genera una alteración en ello y que te genera colia, cuando las heces son blanquecinas, cuando se ha alterado la circulación intrahepática, ¿se acuerdan? Entonces depende de eso. Y si el bebito, cuando pierde líquido, la mamá dice, doctor, me bajó un líquido verdoso, y si estoy perdiendo líquido, ahí sí estamos en problemas. Porque si el líquido sale verdoso es porque hay un sufrimiento fetal, a eso me refiero en todo lo que se acabó de indicar. Entonces, si ya veo el líquido amniótico verdoso, yo no voy a estar en plan de tocolizar ni madurar, tengo que sacarlo, ese bebé se va a morir, dependiendo de la edad gestacional. Al examen físico, asepsia para evitar infecciones, el signo de Bonaire, que es la salida del líquido de la inspección, cuando comprimes el fondo uterino, ese es el signo de Bonaire. Yo pongo una mano al fondo de útero, sí, estoy viendo el espéculo y veo que sale líquido a través del canal cervical, ese es el signo de Bonaire. Y el signo de Tarnier, que es la salida del líquido al rechazar la presentación hacia arriba. Entonces, si yo hago un tacto vaginal y estoy en duda de que solo haya la ruptura de membranas coriales y no amnióticas, hago un tacto y rechazo, empujo la cabeza y veo salida. Se me viene el líquido. Ese es el signo de Tarnier. ¿Ya? Y la especuloscopía, que va fluyendo por el canal cervical, el líquido amniótico y se acumula en el fondo del saco posterior vaginal. Y presionar el fondo del útero o pedir a la paciente que haga maniobras de Valsalva, pujar, toser y demás. O Bonaire, ¿no? Lo que decía, por presionar el fondo uterino. El diagnóstico se llama el test de cristalización, o en este caso, el test de cristalización, ¿sí? Es en este caso coger el líquido amniótico del fondo del saco vaginal con un espéculo o ese líquido que ves que está saliendo a través del canal vaginal, lo coges con un hisopo y pues lo extiendes en una lámina portaobjetos, ¿sí? Entonces, y se ve precisamente esta imagen que están viendo, las hojas de lecho, ¿sí? Es igualito. Yo me acuerdo de interno, cada vez correteaba con mis láminas, me gustaba ir corriendo al laboratorio y me hice pata del biólogo. Decía, ya, pues jefe, déjame ver, ya entra, ya eso ya me costaba, ¿no? Una gaseosita, además. Dentro incluso yo mismo aprendía en este caso, a manejar el microscopio, el revólver, las medidas, los aumentos, bien bonito. Pero eso depende de ustedes, pues, ¿no? No es que van a ir relajados y dejar la muestra. Ya, ¿sabes qué? Me avisas y afuera están chateando con el celular hasta que te digan si es positivo o negativo, no. Pero qué distinto es que tú mismo lo veas. Sí, no es difícil. Yo sé, si es que tuvieron la oportunidad de hacer las prácticas me acuerdo que también en la universidad nos permitieron ver así las laminitas. Y eso nos enseñaron a manejar el microscopio. Que honestamente no lo aprendí bien ahí. Donde más lo aprendí es cuando fui en este caso al hospital, me hice amigo del biólogo y ahí le preguntó, ¿no? Todas las partes de un microscopio, sin clases intensivas. Ya, muy bien. Entonces, ese es el test de cristalización, cuando tú puedes ver la presencia de las hojas de lecho que están presentes en el líquido amniótico. El test de nitracina es un papel químico que cuando está en contacto con el líquido amniótico por el pH cambia color azul. ¿Sí? No lo tienen todos los hospitales. Una temporada nos regalaban un montón en las muestras médicas, como médicos, incluso cuando era interno, veía que les regalaban y ya pues les pedía a mis residentes, en este caso cuando era R1 incluso, veía que tenían y pedía, ¿no? Y bacán, y hacías la prueba, ponías el papelito y cambiaba de color. O sea, en el líquido amniótico, ¿no? Puede ser en tu portaobjeto, en la misma vagina. Son pedacitos de papel tiritas. El pH normal de la vagina es de 3,5 a 4,5. ¿Sí? Y es neutro de 7,7 y si hay, y en la vagina el pH de la muestra evidenciaría una relación alcalina, en este caso positivo, amarillo-azul, al 95%. O sea, de amarillo-azul, porque sabemos que el pH es ácido, y el neutro, que es el pH del líquido amniótico, baja a 7,5.
¿Y qué te da en la tablita? Porque viene con una reseña. Que el pH, en este caso vaginal, ácido es propio de la vagina y sale en amarillo. Pero si hay líquido amniótico, se tiñe azul, porque es un pH neutro, que es el pH del líquido amniótico vaginal. O sea, que ese líquido que estás viendo, le pones el papelito, el test de nitacina, y se pinta en azul. Eso es. El test de la neta. Se aplica en este caso, extendido de líquido en un portaobjeto y pasas, en este caso, por un mechero y se forma una capa blanquecina similar a la clara de huevo. Nunca lo vi, pero sí nos describieron y tampoco nos animamos a hacerlo porque lo que se hacía era extender el líquido en esta lámina y calentarlo con un mechero, ¿no? Y que se forme, en este caso, por aglutinación, esta capa blanquecina encima, como una clarita de huevo. Primero, porque no teníamos a la mano un encendedor. Segundo, honestamente no me dio la curiosidad de hacerlo, pero ¿por qué no? Sí, y tercero, que no te da el tiempo, pues. Hasta ir al laboratorio, veías la muestra, regresabas, el otro hasta estar esperando a calentar el portaobjeto y demás, pues no lo hacíamos, honestamente. Y el AmnioSure. El AmnioSure es una prueba que, pues, en las clínicas, sobre todo, nos hizo ganar tiempo, ¿no? Donde tú tan solo ponías el hisopadito o ponías la tira, inmediatamente te daba si era positivo o no la presencia de líquido amniótico a nivel de canal vaginal. El AmnioSure es un test nuevo, un nuevo test rápido, confiable y no invasivo para diagnosticar la ruptura prematura de membranas en mujeres embarazadas con signos y síntomas que sugieran una rotura, ¿no? La prueba utilizada en principio es la inmunocromatografía para detectar la presencia de una proteína, la alfa-proteína microglobulina 1, el PAGM, me acuerdo, la proteína alfa-microglobulina la proteína alfa-microglobulina 1, ¿sí? En el fluido cérvico-vaginal. Entonces, ¿qué hace? La reacción a esta proteína, ya sea en la tira reactiva o en el hisopado. En el hisopado lo único que se hiciera poner a traer el hisopo en el canal vaginal, absorber ese líquido con el cotonete o el algodón del hisopado y ponerlo pues en el frasco de solvente, ¿sí? Y posteriormente, pues teníamos una reacción en el mismo. La reacción que hay en el vaciado ¿qué se llama? Del frasquito, ¿sí? Del líquido amniótico y poner la tira reactiva. Y en la tira reactiva, pues nos salía el marcador positivo o no, ¿sí? La prueba de amniótico no requiere examen con espéculo directo, porque podías poner tras el canal vaginal y detecta específicamente a la proteína PAGM1, que es la proteína alfa-microglobulina 1, en el líquido amniótico y la muestra se toma con un hisopo estéril que se inserta a una profundidad de 2 a 3 pulgadas o 5 a 7 centímetros de la vagina. Recordemos que la longitud total vaginal va entre 7 a 9 centímetros. Y se puede leer un resultado, en este caso, en minutos. Y lo chévere de la AmnioSure fue que nos permitía también descartar la posibilidad de una hidrorrea, ya que esta proteína no estaba presente en el líquido amniótico, en teoría que está entre corium y amnios. Sí, esto fue para aquel tiempo lo mejorcito, o sea, estoy hablando del 2015, apareció esto. ¿Ya? Muy bien. Y actualmente se sigue usando, no es que diga que no. Pero tiene sus costos, pues generalmente en clínicas lo usamos. Diagnóstico, detección de las células naranja. Se mezcla una gota de líquido, en este caso, obtenida del fondo del saco vaginal, del líquido amniótico, con una gota de azul de Nilo. Y se busca las células escamosas procedentes de la piel. Al nosotros hacer la tinción con el azul de Nilo, en microscopio vemos estas células naranjas. No estamos buscando las hojas del lecho, sino esas células. Que estas células son las células que diariamente descama el feto. Por eso se llaman células de naranja. ¿Sí? 98% de confiabilidad a partir de las 32 semanas, no antes. Porque el feto, antes de las 32 semanas, la piel no está madura, en pocas palabras, no hay ese cambio celular donde debería haber una una queratinización, no hiper, queratinización de la piel, que lo hace más en una piel menos transparente, menos delgada. Si ustedes se miran, porque la piel superficial nuestra es seca, porque esas células ya no tienen núcleo y tienen más queratina. Y es lo que pasa a partir de las 32 semanas. ¿Sí? Muy bien. ¿Me están escuchando? ¿Está claro? Sí, doctor. Por ecografía es útil para la cuantificación del líquido amniótico. Si hay pérdida de líquido, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la cantidad de líquido amniótico.
¿cierto? Y en una ruptura prematura de membranas no necesariamente se asocia a oligohidramnios, ¿ah? O sea, lo que tú ves básicamente es si hay buena cantidad de líquido, chévere, y lo voy a hospitalizar y demás. Pero si ves poco o nada, te dirá, esta señora está perdiendo líquido hace días. Por eso es que te dice que un RPM no necesariamente se va a asociar a oligohidramnios. O sea, no necesariamente que rompa membranas quiere decir que va a haber poco líquido. Pero si hay poco o nada es porque esta señora ya perdió líquido hace días. Es básicamente para ver como una prueba de bienestar fetal, ¿sí? Otras pruebas está la inyección intramniótica de colorantes como el azul de Evans, ¿sí? Sí, la inyección intramniótica del azul de Evans va a ser una vez que tú haces una inyección intramniótica por vía abdominal dirigido por ecógrafo y este tinte, ¿sí? Esta tinción va a ser de que si está saliendo este líquido, lo vas a ver, este líquido teñido de azul a través del canal cervical. No se usa porque estimulas a que este líquido tenga que ser digerido y en este caso filtrado a nivel renal. No hay un efecto adverso, pero sin embargo, por el aparataje, sí, estar inyectando o invadiendo la cavidad amniótica, pues no había mayor razón. Por eso no es muy usado. Cuando veíamos que la creatinina en el flujo vaginal era mayor a 0,1, positivo, porque esta creatinina estaba presente en el líquido amniótico que procedía de la orina fetal. Entonces, si yo encontraba en el flujo vaginal, en ese líquido, creatinina más de 0,1 miligramos, era líquido amniótico, porque esa orina fetal no podía estar afuera. Detección de la microglobulina alfa 1 placentaria, que ahora hemos hablado, que es importante que solo está en la cavidad amniótica, ¿sí? Y concentraciones de beta-HCG en fluidos vaginales mayores a 17 miliunidades. Sí, que en este caso el beta-HCG producido en este caso en la cavidad amniótica. ¿Por quién? Por el sincitio trofoblasto, que está presente, pero también no es una prueba de alta especificidad, ¿ya? Muy bien. Exámenes auxiliares para determinar el RPM, test de nitracina, sabiendo que hay un cambio del pH vaginal, ¿no? Por lo que les dije. El pH normalmente es ácido y si se torna alcalino es por la salida de líquido amniótico a través del canal cervical hacia vagina. Y lo que les decía era que podrías humedecer, en este caso, el mismo papel directamente o con un hisopo si podrías hacerlo, pero la idea es que el papel cambie a color azul, ¿sí? Muy bien. El test de lecho o el test, la cristalografía que también se llama, ahí están las hojas de lecho, se ve tal cual en el microscopio, tal cual. Esta es una eh, micrografía electrónica, es hermoso. No tenemos estos equipos, ¿no? Pero veo unas fotos eso me gusta ver a veces en el celular, ¿cómo se llama? Las microfotografías electrónicas, cuando van fotografiando insectos, este, van fotografiando organismos pequeñísimos y los ves en microfotografía electrónica, es alucinante, es como puedes ver, ¿no? Sí. Esta prueba tiene una exactitud del 96%, bajo costo, rapidísimo, donde puedes determinar esto, ¿no? El colpocitograma, en este caso, es encontrar en el fondo del saco vaginal, ¿sí? Coger este líquido amniótico y llevar en un frotis y con una tinción de azul de Nilo para poder ver las células de naranja. Esa es pregunta, examen típico. Células de naranja, ¿asociado a qué patología? RPM. Pero como no estaba en las clases atento, ¿qué cosa marcaré? Ya, entonces, amniocentesis, inyectar azul de Evans, como les he dicho, o índigo de carmín para pigmentar el líquido amniótico y pues poder ver otra vez el canal vaginal. La ecografía, la disminución del líquido amniótico por el RPM, como les he dicho, no necesariamente está asociado a un oligohidramnios por RPM. El oligohidramnios puede ser por otra cosa. Pero si yo ya sé que es un RPM, mi ecografía me va a servir para tener una idea cuánto de líquido ha perdido y si está en riesgo este efecto. Sí, la detección del alfa microglobulina placentaria 1, que es el AmnioSure. Complicaciones maternas, infecciones intramnióticas o coremióticas clínicas del 15 al 25%, a menor edad gestacional y menor cantidad de líquido amniótico, mayor probabilidad de complicaciones. Básicamente, en preguntas de examen, RPM prolongado a menor edad, mayor complicación, hipoplasia pulmonar. ¿Qué significa? Que esos pulmones no van a desarrollar adecuadamente, pulmones chiquitos, no van a poder meter una buena cantidad de oxígeno, por ende, pobre niño, toda su vida va a depender de oxígeno. 30 a 50% de las RPM de pretérmino y 5 a 10% de las RPM, en este caso, a término, ¿sí?
A eso se refiere las infecciones, ¿sí? Que 30-50% de las RPMs en pretérmino pueden ser infecciones y 5-10% de las de término. O sea, son más predispuestos los pretérminos que los a término. Endometritis puerperal, ¿sí? Pueden hacer del 2 al 13%, hay que tener cuidado. Desprendimiento de placenta normoinserta, 4 a 12%. Pueden hacer DPP, claro, porque si tú descomprimes la cavidad uterina, ese líquido que está ejerciendo presión, este líquido que está ejerciendo presión para que el bebé esté acá y la placenta esté pegada al útero, yo pincho el globo y se va a despegar también. Por esa descompresión abrupta puede despegarse también la placenta, a eso se refiere. O sea, puede haber DPP también, sí. Y sepsis materna, que es lo que más tememos, doctores. O sea, que es importante un RPM, cuántas horas está perdiendo el líquido y el examen físico si hay signos de coriomionitis. ¿Y cuáles son los signos de coriomionitis? Los hemos hablado. Taquicardia fetal, taquicardia materna, irritabilidad uterina, hipertermia, líquido amniótico fétido. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Complicaciones fetales. Aumenta la morbimortalidad perinatal dependiendo principalmente de la edad gestacional al momento de la ruptura prematura de membranas. Claro, a mayor tiempo de ruptura, mayor riesgo. ¿Cuántas horas consideramos para hablar de un RPM prolongado? ¿Cuántas horas? 24, bro. Muy 24 bien, horas, doctor. horas. Un síndrome de respuesta inflamatoria, en este caso SIRS fetal, 30% de las mujeres con RPM, ¿sí? de RPM de pretérmino, tienen bacteriemia fetal. O sea, si el RPM se produce en un pretérmino, el riesgo de infección es altísimo. O sea, si es un RPM y es pretérmino, entonces realmente el desenlace puede ser fatal el feto o también para la madre. Entonces les explico esto. En escuelas, sobre todo en Lima, en San Bartolomé, en este caso la maternidad de San Bartolomé, manejaban RPMs prolongados no más de 24 horas, de una semana, 2 semanas, porque hacían seguimiento, ¿no? Todos los días o interdiarios su PCR, laboratorios, ver que no hay infección y tratar de llevar al bebito a la mayor edad gestacional, donde las mamás las tenían echadas, no podían pararse para nada, y pues vieron de que sí, pues algunos pacientes tenían éxito, ¿no? No hay estudios o artículos donde te diga, donde sí, pues la tasa de éxito es altísima, no hay, pero sí se trataba de ayudar. Más en cuanto a nuestros hospitales en Cusco, no lo hacemos porque primero se ha visto de que estos fetos sí se llegan a infectar antes, tal vez por nuestras condiciones hospitalarias. Segundo, pues el hacinamiento, ¿no? Que vemos el Hospital Lorena, Regional de Salud, ambos ya están hacinados, no hay espacio, están llenos. Entonces, que no nos permitían hacer un mayor seguimiento, ¿no? Sí, sí, esa es la pura verdad. Deformaciones esqueléticas, ¿por qué? Por la posición fetal, el feto está apretado ahí con poco líquido, y entonces, ¿qué hay? No hay desarrollo, hay hipoplasias, ¿no? Hay disminución en el desarrollo de ciertas estructuras fetales. La hipoplasia pulmonar, que es lo más temido, ¿no? En este caso, en los manejos de este tipo de pacientes. Aumenta el riesgo de cesárea por presentación distóxica, claro. Si el RPM lo cogió al niño en podálico, ahí se queda y no se mueve. O en transverso. Y alteraciones en la monitorización fetal. Entonces, puede haber también alteraciones producidas en el intraparto por una compresión del cordón umbilical, ¿sí? Porque no hay líquido, pues el bebito el potito se sentó encima del cordón, no hay flujo, en este caso, sufrimiento fetal o hasta muerte fetal, en este caso, disminución de líquido. Y 33% de los embarazos, ¿no es cierto?, ocurren antes de las 24 semanas. Eso también nos preocupa. Si es que los fetos tienen RPM antes de las 24 semanas, pues el riesgo es altísimo, el 33% se va a complicar. Primero porque el bebé sabemos que tiene un mal pronóstico, probablemente no van a vivir, pero el problema es que se va a complicar la madre con infecciones. Y un gran problema es que hace poco tuvimos una paciente justamente 24 semanas llegó con un RPM de una semana, que cuando hicieron la anamnesis
Le ingresaron como un RPM de 8 horas, creo. Primero que me llamó la atención que no iniciaron antibiótico como un RPM de 8 horas. Ya, pues llamé a Junta y pregunté, pues, ¿por qué no han iniciado la antibiótico terapia si ya tenía 8 horas? Primero, ¿iniciaron maduración pulmonar? No, sabemos que ese bebito no va a crecer. No me interesa eso. La norma te dice madúralo. Entonces inicio maduración pulmonar porque tenía 24 semanas. Y tercero, pues lo que me llamó la atención más aún es que en la anamnesis no habían profundizado los datos. Y cuando hablé con la paciente resulta que el RPM era de una semana. Y lo más complicado, ¿qué hacemos con este bebé? Lo tenemos en cavidad uterina, antibióticos, hasta que haga signos de colemionitis y de repente tenga que hacer una cesárea y termine en histerectomía. Entonces eso ya pasaba por mi cabeza, ¿no? Era lo más complicado. Y entonces hablamos con la familia y la familia decía, no, doctor, no va a vivir ese bebé, sáquenlo. Ahora, la pregunta es, la ley o las normas en lo que es salud materno-perinatal no te permiten, no te permiten interrumpir el embarazo, salvo que ponga en riesgo a la madre o el riesgo de la vida de la madre. Y como estaba la paciente, no pone en riesgo, no ponía en riesgo. Entonces tuvo que ser una junta médica y entonces, pues ya previo conocimiento de todo el servicio, los jefes de departamento, se provocó inducir el parto. Pero previamente conversando también con la familia, porque la paciente te puede decir, no, yo no lo quiero tener porque va a pasar todo esto, pero la abuela, el abuelo, el suegro sí, o sea, para ellos creen que pues el bebé sí pueda crecer, tenga esperanzas, ¿no? Y no somos quienes para nosotros juzgar, porque ponerte en esa situación no es fácil. Entonces, previamente, consulta con los familiares y demás, firma de múltiples consentimientos para evitar problemas legales, se produjo a inducir el parto. Y se obtuvo, pues, un fetito masculino, todo equimótico, me acuerdo en la zona caudal, da pena porque es un ser humano, te sientes muy, muy mal, con signos vitales, nació. Y murió, pues murió en este caso a las horas, más a las 3 horas. Primero porque tenía un pulmón no maduro, muy pequeño, no termorregulado, o sea, una desgracia, ¿ya? El 3.8%, 3.8 al 22% de embarazos también se complican si son de 18, en este caso a 28 semanas, sí, tener cuidado. Y el 0.3, es decir, con las complicaciones fetales, del 0.2%, si en este caso las complicaciones en embarazos de 36, 30 a 36 semanas. Sí, ese es el porcentaje de complicación, en este caso de los productos. Esa es la complicación de la madre. ¿Sí? Y el prolapso de cordón, que también es temido, ¿no? La descompresión hace que el cordón salga con fuerza y se termine comprimiendo en el canal vaginal. Diagnóstico diferencial, otras causas de la humedad vaginal en perineal incluyen incontinencia urinaria, lo que les decía, flujo vaginal excesivo, normal o relacionada a infección y moco cervical. Entonces, a veces hay pacientes que vienen a la emergencia y te dicen, doctor, estoy perdiendo líquido. Sí, sí, cuando estoy en el baño, me voy a orinar a cada rato y poquito a poquito orino. Entonces la pregunta sería, señora Linda, cuando usted siente que está perdiendo líquido, ¿son por las ganas de orinar? Sí, sí, pero poquito a poquito, no estoy perdiendo líquido, no, porque usted está sintiendo, está percibiendo que está orinando. O sea, usted puja y siente que está orinando. Ahora, distinto sería que después de pujar y está caminando o está parada en reposo, de un momento a otro sigue manchando, mojando. Y algo más típico, que a veces ni sienten por la compresión del útero vejiga, ¿sí? Es que sí mojan efectivamente el calzoncito, pero escaso. Pero otra cosa es que te diga, doctor, de un momento a otro estaba conversando y me pasó el líquido y me mojó el pantalón. Me pasó el pantalón, me pasó el calzón. Eso sí es de importancia, la gran diferencia, ¿sí? Muy bien. Ahora, doctor, estoy en la duda. Me tocó tan piña que esta señora toma harto líquido y no sé si realmente es pérdida de líquido. Muy bien. Examínela, espéculo, tome muestra y haga su cristalografía. Negativo. Respiras tranquilo, te vas a descansar porque sabes que no es un RPM. ¿Sí? Muy bien. Características del líquido amniótico. La apariencia del líquido amniótico es transparente, amarillo o amarillo pálido. Puede ser similar a la orina incluso, pero el líquido amniótico es inodoro, no hay olor cuando no hay infección, pero cuando tiene mal olor es porque hay infección. La fuga del líquido amniótico es continua o intermitente, mientras que la fuga vesical debe cesar después de vaciar la vejiga. Claro que sí. O sea, en teoría, si vacías la vejiga, nuevamente,
nuevamente generas compresión o valsalva, puede salir, ¿ya? ¿Sí? Y en este caso sabemos que el pH es ácido y no es alcalino, si queremos hacer pHimetría, ¿sí? El líquido amniótico y la orina tienen diferentes composiciones químicas. La orina tiene niveles altos de creatinina y urea, pero estas pruebas rara vez están indicadas, ¿no? Y por último, si tienes la prueba que decíamos que podíamos encontrar urea más de 0,1 era si en este caso es líquido amniótico. ¿Por qué? Porque esta ureocreatina, la creatinina básicamente fetal, sí estaba presente en líquido amniótico. Características del flujo vaginal. La secreción vaginal puede ser transparente o amarilla, similar al líquido amniótico y la orina, pero generalmente es espesa, no es acuosa. Si no, imagínense si una niña que tiene un flujo vaginal normal todos los días mancharía el calzón como si estaría orinándose. No, es denso. La transpiración puede resultar también humedad perineal, pero no va acompañada de acumulación en la vagina. Hay mujeres que sí, o sea, las gorditas sobre todo, eso sí me acuerdo, bien gorditas, que pedías examinarlas y el interior todo húmedo, húmedo, y sentías el olor pues como húmedo, ¿no? Entonces sí, 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 las gorditas sudan bastante. Y el moco cervical, en este caso transparente, tiene un pH alto, ¿sí? Tiene un pH alto, como el líquido amniótico, pero no es más, pero en este caso es más pequeña cantidad y no se acumula en vagina, y la fuga es autolimitada, ¿no? En este caso. Un segundito, por favor. Muy bien, continuemos. Tratamiento. Manejo inicial. Confirmar la edad gestacional. A ver, creo que es una emergencia, discúlpenme. Muy bien, disculpen. Esto de los bancos telefónicos que te llaman y te ponen en espera todavía. Ya, bueno, sigamos. Me están escuchando, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Sí, doctor, doctor. sí, doctor. Muy bien, sigamos. Tratamiento. Manejo inicial. Confirmar la edad gestacional con FUR y eco precoz. Claro, de acuerdo al manejo. Y sabemos de que estos, para el manejo antibiótico, si es precoz, dependiendo del tiempo, doble antibiótico terapia. Perdón, si es pretérmino y si es y si es término, es un solo antibiótico, como he explicado. Control de los signos vitales es importante, control obstétrico, latidos cardiofetales y dinámica uterina. Al examen físico hay un enfrentamiento que debe minimizar el riesgo de infección. Infección de los genitales externos, genitales húmedos, pérdida de líquido espontánea con maniobras de valsalva. A la especuloscopía lo que tenemos que visualizar es si hay pérdida de líquido. Si hay pérdida de líquido, ¿qué tenemos que hacer? Cristalización, test de cristalización o el test de helecho. Y al ultrasonido evaluar la cantidad de líquido amniótico y la biometría y anatomía fetal. ¿Por qué? Porque si yo tengo una edad gestacional X, ¿sí? Entonces la edad gestacional por ecografía debe cuadrar, promedio. Y el líquido amniótico. Si el índice de líquido amniótico es bajo, no, esta señora ha perdido buena cantidad de líquido. Básicamente te dice eso, ¿no? Hospitalización, reposo absoluto. ¿Qué les dije? El paciente en decúbito dorsal, piernas arriba, ¿sí? Piernas arriba. No se debe levantar para nada, porque si no, esto te permite que haya mayor pérdida de líquido, ¿sí? No se levanta, reposo absoluto. Control y pérdida de líquido. Siempre es importante colocar un paño perineal, porque te va a permitir cuantificar o aproximar la pérdida de líquido. ¿Y por qué pérdida de líquido, doctor? Porque el bebé sigue orinando. El bebé sigue produciendo líquido y sigue tragando, y parte de ese líquido se está perdiendo. Entonces, por eso tú dices, ¿no? A veces yo veía en las ecografías niños con fetos con unos índices de líquido amniótico bajísimos, y me da pena, decía, pucha, no sé cómo se ve, no, tranquilo. Decúbito dorsal, piernas arriba,
Y vas a ver cómo va mañana los antibióticos. Y el líquido subía, pero también bajaba. Era triste porque pues estaban membranas rotas. Y no era tanto ese problema, el problema era la infección. Cruzábamos los dedos para que no se infecte el bebé. Ya, instalar vía endovenosa segura, iniciar antibiótico terapia profiláctica, como les decía, ¿no? En este caso, la ampicilina, la eritromicina, la amoxicilina, ¿sí? Y pues el examen, como les decía, en la ampieritro es lo mejor, ¿sí? Podríamos usar también amoxicilina de 250. Y acaba algo importante, doctor, ¿qué pasa si mi paciente es alérgica a las penicilinas? Puedo usar solamente eritromicina. ¿Sí? 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 Que es una buena opción. ¿Sí? Muy bien. Examen obstétrico absteniéndose de realizar el tacto vaginal. Claro. El tacto vaginal lo vamos a hacer siempre y cuando haya dinámica uterina constante, ¿no? Le duele mucho, doctor. Rayos, está dilatando. Y la única manera de saber si está dilatando, si está en fase latente activa, es tacto vaginal. Pero mientras tanto no, porque ya te dieron un informe de ingreso, donde te dicen que el cuello está largo, cerrado y hay pérdida de líquido a nivel transcervical. O sea, hay que abstenerse de los tactos, solo si fuera muy necesario, porque ya les dije, a cada tacto que hacemos, estamos arrastrando gérmenes del canal vaginal directamente hacia cervix. La especuloscopía para precisar condiciones del cuello, como les decía, y recoger muestra del fondo de saco vaginal para la muestra de confirmación. Doctor, ¿dónde es ese fondo de saco vaginal? Que no me ubico. El fondo del saco vaginal. Vamos a ver una imagen. Incluso lo usamos ¿se acuerdan? Para hacer nuestra culdocentesis, ¿no? ¿Para qué era la culdocentesis? ¿Se acuerdan? ¿Para qué diagnóstico? La culdocentesis, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Pucha, doctor, estaban enamorados en esa clase, estaban pensando en otra cosa. Para descartar ectópico, un embarazo ectópico. Aquí vemos el canal vaginal, el espéculo, las valvas están acá separando el canal vaginal, vejiga, útero, ¿sí? Trompa, y en este caso, si un ectópico roto, veíamos líquido libre, o sea, sangre. Y como la paciente está en vertical, el fondo de saco vaginal o Douglas es el punto más declive, es el punto más declive en la cavidad pélvica abdominal, y ahí se junta todo. Entonces, estoy ingresados con una aguja número 18, rechazando el útero, el cuello del útero o el labio posterior hacia adelante, y en ese espacio previa ecografía, viendo de que hay líquido y espacio y no te pinches una tripa, puedes entrar con una aguja y aspirabas. Si sacabas sangre, vale decir, y esta sangre, sacándola en la jeringa, esperabas 3 a 5 minutos y sacudías esta sangre. Si se coagulaba, era que te habías topado con un vaso sanguíneo y sacaste la sangre de un vaso sanguíneo. Pero si sacabas esa muestra de sangre y encontrabas esta sangre que no coagula, ese era un ectópico. Si que la sangre no se coagula, ese es un ectópico. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, aquí el fin no es mostrar mi aguja, sino el fondo de saco. Es que del cuello del útero, el cervix que está acá, el espacio posterior, ese es el fondo de saco, donde tú abres y todo lo que cae, el líquido transcervical, se junta aquí en ese fondo de saco. Tú abres y ahí pones tu hisopo, bañas tu hisopo de líquido para sacar tu muestra. Manejo entre RPM de 24 y 34 semanas, o sea, en pretérminos. Uso de antibióticos aumentan el periodo de latencia de parto. Entonces te dan chance. Uso de corticoides en embarazos de pretérmino. Disminuye el riesgo de muerte, distrés respiratorio, ¿sí? Hemorragia intracerebral, enterocolitis necrotizante. El uso, en este caso, ya de antibióticos, ¿ah? ¿Sí? Y los tocolíticos no sirven para prolongar la latencia de parto. Claro, si tú pones tocolíticos y se ha roto las membranas, no quiere decir que porque es puesto tocolíticos no va a iniciar el parto, porque el RPM ya se produjo. En este caso, las prostaglandinas se liberan y inicia el parto, por si acaso. Manejo expectante. Inducción de la madurez pulmonar. Uso de terapia con corticoides. Como les había explicado, betametasona y dexametasona, ¿sí? Esquema de 2 dosis y de 4 dosis, ¿sí? Demostró amplio beneficio en disminuir la morbimortalidad perinatal junto a otros beneficios, el hecho de que de madurez pulmonar. En el RPM el uso de tocolíticos está contraindicado y su uso es excepcional. Como les decía, tengo una paciente con mucha dinámica uterina, 3 en 10, 4 en 10, se me ocurre, 3 en 10, y tiene 32 semanas y ni siquiera lo he madurado 30, ya lo tocolizo, solo por esta razón, maduración pulmonar, o por lo menos ponerle una dosis. Pero si tiene 36, 37 semanas, ¿para qué la voy a tocolizar?
Al contrario, ese bebé tiene que salirse porque hay riesgo de infección. ¿Y a partir de cuántas horas doy antibiótico? A las 6 horas. Esquema de manejo: hospitalizar en una unidad de alto riesgo obstétrico, descartar contraindicaciones de manejo expectante, tomar parámetros inflamatorios, en este caso laboratorios que me den información de que si hay infección que está empeorando. En el hemograma una leucocitosis, si veo incremento, si la leucocitosis está en mayor de 12.000, me preocupo. Velocidad de eritrosedimentación y PCR y sedimento urinario y lo cultivo para ver si el foco infeccioso es biourinario. La amniocentesis de la muestra de líquido amniótico también podría ser la evaluación de que si hay, en este caso, presencias de gérmenes en el líquido amniótico, pero no lo hacemos, pero sería lo ideal. Control de funciones vitales cada 6 horas, ¿sí? Corticoides, en este caso podemos usar la maduración pulmonar con corticoides, ¿sí? Muy bien. Y también controlar los parámetros inflamatorios, ¿no? Lo que les decía que eran los signos de corioamnionitis, ¿sí? Y evaluar el momento de la interrupción del embarazo. En las mujeres, en este caso estables, sin evidencia de infección e inflamación intraamniótica, podemos interrumpir el embarazo a partir de las 34 semanas. ¿Por qué les dije? Porque este bebé de 34 semanas ya tiene producción de surfactante, tiene más chance de vida, pero solo si amerita. O sea, si tengo ya riesgos de, signos de coriomionitis y demás, ya ni modo, hay que sacarlo. Lo ideal es que gane más pesito, pero no ya llegue a las 34. Por eso les decía, desde las clases anteriores, la idea es si llegas a las 34 semanas, este bebé tiene más chance de vida. Pero ante el signo de infección intraamniótica, se discutirá el momento de la interrupción en el embarazo de manera individual a partir de las 28 semanas, porque sabemos que menos de 28, 26, 28 semanas es un pretérmino extremo. Y el chance de vida y el pronóstico es malísimo, ¿no? Es malísimo. Menos de 32 semanas con riesgo de parto inminente, considerar el uso de sulfato. ¿Por qué? A ver, vamos, ¿por qué usamos el sulfato de magnesio? Acá le está ya soplando. ¿Sí? Neuroprotector. Claro, como neuroprotector. Y cuando tenemos el manejo de un RPM de menos de 24 semanas, o sea, no es un RPM prolongado, en una compilación obstétrica infrecuente de 1 a 7 en 1000 gestaciones, de 0.35% de los embarazos, ¿sí? ¿Sí? Vemos de que se asocia una alta tasa de morbilidad materna perinatal. No existe estudios randomizados entre la relación de este tema, solo estudios prospectivos, como les decía, ¿no? Del caso de los manejos cuando son pequeños, cuando interrumpir el embarazo. Es complicado, es complicado, ¿sí? Y la mortalidad perinatal oscila entre del 45-80%, ¿sí? Y fetal cercana, en este caso, al 30%. ¿Qué te dice? Que al nacer estos bebés, el 45-80% se mueren al nacer, porque no están aptos, pues. Y en este caso, en la cavidad uterina, se mueren el 30%, porque todavía tienen las condiciones, porque respiran a través del cordón umbilical y demás. Por eso es que muchas veces estos bebitos ya se mueren al salir. Están vivos generalmente con un RPM. Lo que obliga a sacarlos es las infecciones, ¿no? Vivos, sí. Morbilidades. Lo más descrito en el riesgo de hipoplasia pulmonar, lo que les dice, este es el gran problema, y malformaciones esqueléticas como el síndrome de Potter. Tarea. Me van a leer hipoplasia pulmonar y síndrome de Potter. Por favor, Adriana, lo anotamos. Tarea para el sábado. Sí, Adriana, estamos en línea. Ya, muy bien. Listo. Síndrome de Potter asociado a RPM y hipoplasia pulmonar, por favor. ¿Ya? Y el manejo, en este caso el RPM, es evitar que, bueno, dentro de las complicaciones maternas se asocian entre un 30 y 50%. Existirá mayor riesgo de coriomionitis asociado incluso a los oligodramnios y otras complicaciones, vale decir, el desprendimiento prematuro de placenta no inserta. Siempre confirmar el diagnóstico, como les dije, con la prueba de cristalografía o test de lecho, o también la pechimetría, o el test de nitracina. Control de parámetros inflamatorios. Si tenemos signos de coriomionitis,
culminar la gestación. ¿Cuáles son los signos de coriamnionitis? Es típico en los exámenes. Taquicardia fetal, taquicardia materna, irritabilidad uterina, hipertermia y líquido amniótico fetis. Eso no lo digo solo en mi clase. Típico en los exámenes. Y no solo porque me entran en el examen, porque nunca se olviden que si se chocan con una gordita con todo esto, tenemos que pensar en culminar la gestación, iniciar antibióticos, y la mayoría de estos estudios refiere el control hospitalizado. O sea, generalmente se tienen que hospitalizar, ¿ya? Se tienen que hospitalizar, no hay otra manera. El inicio de los corticoides es discutible, sí, pero pese a que algunos proponen, la norma ya nos dice que a partir de las 24 semanas lo maduras y punto. De las 24 antes de las 34, ¿sí? No se olviden. Muy bien. No existe una recomendación establecida para el uso de amniocentesis de rutina, o sea, entrar a la cavidad amniótica y sacar una muestra para ver qué germen está entrando y demás. Uno, es aparatoso y al contrario, al meter una aguja a la cavidad abdominal, más gérmenes puedes arrastrar de detectar, o sea, podría sobreinfectar a la paciente. Estudios muestran que los efectos adversos asociados a este procedimiento son menores al 0.5, ¿sí? ¿Sí? De riesgo de mortalidad perinatal. Cierto, o sea, podría haber menos riesgo de, o sea, son seguros, entre comillas, pero dentro de ellos podrías arrastrar gérmenes, ¿sí? Entonces, la parte del manejo del RPM de 24 semanas, si no hay signos de coriamnionitis, está estable, no hay dinámica, maduras pulmones, lo llevas hasta donde pueda, fiero. Dejas que esta paciente permita que este fetito vaya ganando peso, pero si hay signos de coriamnionitis, fracasaste. ¿Qué es lo más probable? Porque una infección y los gérmenes, pues, en este caso, no son de esperar. ¿A qué me refiero? Imagínense que tenemos una población hambrienta y dentro, hasta aquí afuera, la gente se está muriendo de hambre aquí. Y pasando este espacio, hay alimento de sobra. Lo lógico que van a hacer es se van a meter. ¿Me entienden? Así es una infección. Igualmente las infecciones vaginales. ¿Por qué las bacterias que están fuera, sobre todo la E. coli que está aquí cerca en el anito, se va a la vagina? Porque en el lecho vaginal o la pared vaginal hay bastante glucógeno. Y ese glucógeno es como miel para las abejas. Por eso es que hay infecciones vaginales. Y peor todavía si esta paciente es diabética. Porque como hay un exceso de glucosa, las cándidas, los hongos, están felices. Por eso es que también las diabéticas tienen infecciones vaginales a repetición. ¿Ya? Entonces, ¿qué les quiero decir? La enseñanza de la clase es, si ustedes no me hacen un buen control prenatal, un control prenatal no es ver a tu paciente y decirle, hijita, veniste a visitarme, qué bonita tu barriga, será varoncito o mujercita, qué emoción. Ya te tomé tu presión, hija, no hay preeclampsia, puedo decirte. El peor control prenatal es aquel que no revisó a su paciente, es aquel que no descartó una infección vaginal, es aquel que no actualizó sus laboratorios. Porque como les demuestro en cada clase, la paciente mes a mes riesgo. Y por esta misma razón es que el CLAP o la tarjeta de control tiene más de 6 escaques, más de 6 columnas. O sea, nosotros sabemos que un control prenatal exitoso o adecuado es que tenga por lo menos 6 controles prenatales. Y si tiene más de 6, qué bien. Y eso demuestra la calidad de trabajo en tu establecimiento y tú como médico. ¿Sí? Y de una simple infección uterina o vaginal puede pasar todo lo que acabo de mencionar. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. doctor. Preguntas. Muy bien, nos pasamos de la hora. Sí, 5:20 ya. Bueno, si no hay preguntas, terminó la clase. No se olviden, la tarea es para el día sábado y tenemos una tarea el día de hoy hasta las 10 de la noche. Cuídense, estudien, que tengan buena tarde. Gracias, doctor.